que se le va a dar. Pero no porque lo creemos o porque está muy obvio que así se va a hacer, significa que así lo van a hacer. Si hablamos ahora de que tenemos, por ejemplo, salmón y lo utilizamos en un restaurante de comida japonesa, pues está bien. Puedes cocer el salmón, lo puedes preparar, lo puedes guisar o puedes hacer cortes para incluirlo dentro de tus recetas de manera cruda. También eso es válido porque así es el método correcto de preparación. Pero habrá que identificar otra posible situación en la que pudiera ponerse en riesgo la seguridad tanto del alimento como del consumidor. Para cada producto debemos identificar los grupos de consumidores o usuarios cuando sea necesario e identificar los grupos de consumidores o usuarios conocidos especialmente como vulnerables a peligros. Si yo, se los pongo en palabras más sencillas, si yo me dedico a procesar semillas y yo estoy vendiendo, o soy una pastelería, algo más sencillo, vendo pasteles que produzco en grandes cantidades, pero en un pastel lo hago de 3 leches y yo paso por alto colocarle que contiene, por ejemplo, lactosa, o que la harina tiene gluten, o que si hago un pastel lo hago de nuez y cacahuate, y no le pongo la leyenda. En esos casos existen grupos de consumidores o de usuarios que son intolerantes a la lactosa, que son alérgicos al gluten, o en su caso que son alérgicos a la nuez o el cacahuate. Eso es lo que me dice ese punto, que yo identifique a las personas que pueden ser vulnerables a mi alimento y que les haga saber que mi alimento contiene ese producto que puede ser letal o no, por lo tanto se les recomienda que no lo ingieran o que lo ingieran bajo su responsabilidad. Yo conozco gente que es alérgica al chocolate, pero pues no puede resistirse al chocolate, o que es alérgica al cacahuate y de todos modos van y comen, pero ya saben lo que les puede suceder, o ya tienen listo por ahí una pastilla de loratadina, para que en cuanto lo ingieren, pues te toma la loratadina y cumples tu capricho, pero pues ya no te fuiste al hospital. De eso se trata este último punto que nos habla acerca del uso previsto y de los riesgos. Y por ejemplo, estos riesgos se podría decir que se controlan poniéndole la leyenda de el ingrediente, por ejemplo, pues contiene gluten, así como tienen algunas pastas. Exacto. Con Sería, eso es que ellos están dando cumplimiento a ese punto. Dependerá de tú, de qué tamaño lo quieras poner, en qué forma que llame la atención o que tenga armonía con el resto de tu empaque o de tu etiqueta. No te digo que le pongas ahí, por ejemplo, como los nuevos sellos de la Secretaría de Salud. Pues no, porque ahí quien dice, pues no, se ve feo en mi empaque. O que le pongas una etiqueta amarilla con signos de admiración que diga peligro, contiene gluten. No, porque tampoco es el caso de causar un pánico. Simplemente con que tu etiqueta, tu recipiente, tu envase o embalaje tengan esa alusión de que contiene algún ingrediente o algún producto que le puede causar una reacción adversa. Dentro de la operación, pues tenemos un punto crucial que también va enfocado al contexto, es decir, que debemos conocer cómo funcionan mis procesos. ¿Qué va antes? ¿Por qué comienza la fabricación de mi producto? ¿Por qué áreas tiene que atravesar? ¿Quiénes son los responsables de manipular ese lote? Que eso también es trazabilidad. El diagrama de flujo es importantísimo para la trazabilidad, para saber a través de qué puestos de trabajo es donde cruzó y en ese turno y en ese día, quiénes fueron los que estaban operando ese puesto de trabajo. Ese es el fin del diagrama de flujo, además de que conozcamos o identificamos las posibles entradas y salidas
o los puntos donde puede estar más expuesto a una alteración nuestros productos. El diagrama de flujo comprende varias etapas. La primera es la preparación de mi diagrama de flujo. Para esto nos dice que el equipo de inocuidad de los alimentos debe establecer, mantener y actualizar los diagramas de flujo. Casi todos los debes, si han visto, menciona debe establecer, mantener y actualizar. Debe mantener y actualizar. Debe identificar, mantener y actualizar. ¿Por qué creen que repite tanto esto? Porque es el seguimiento que le deben de dar. Exacto, es como las etapas. Primero debes establecer, es decir, determina qué es lo que vas a hacer. Después vas a mantener, es decir, vas a llevarlo en el día a día de tus operaciones. Y vas a actualizar porque veíamos en el diagrama de flujo, perdón, el diagrama de Deming, que todos los sistemas, por más estáticos que parezcan, en realidad no lo son. Por lo tanto, en algún punto deberemos verificarlo nuevamente y realizar los ajustes necesarios. Y ya que lo ajustamos, pues volvemos al inicio. Establecer, mantener y actualizar. Así es como funciona y así es como debemos desarrollarlo de manera correcta. Entonces debemos establecer establecer, mantener y actualizar un diagrama de flujo como información documentada. Por lo tanto, debo tenerlo yo almacenado y controlado para tenerlo a disposición de quien lo solicite. Los diagramas de flujo nos proporcionan una representación gráfica de cómo funciona nuestro proceso, además de las distintas etapas. El diagrama de flujo de manera visual también nos puede ayudar a identificar aquellos puntos críticos que representan un peligro para la inocuidad. Por lo tanto, en esos puntos debemos realizar un análisis de peligros para evaluar si existe la presencia de este peligro, si puede incrementar un peligro, si puede disminuir un peligro o puede ingresar un nuevo peligro. Vamos a verlo de otra manera. Tenemos una operación en ¿qué les gusta? Una empresa procesadora de carnes, donde manejamos carne congelada y realizamos el corte en trozos más pequeños. Esa es la operación que vamos a analizar ahorita en nuestro diagrama de flujo. Vamos a imaginarnos que tenemos una sierra vertical, tenemos un trabajador, tenemos grandes trozos de carne congelada colgando y del otro lado está saliendo la carne cortada en trozos más pequeños. Ese va a ser nuestro panorama. Dice el primero, debemos evaluar la presencia de un peligro. ¿Qué peligro puede estar ya presente en esa operación? ¿El riesgo de una cortadura? Ok. Cuando hablamos de riesgo, acuérdense que es un peligro en el cual va a existir una exposición y pudiera existir una consecuencia. Cuando hablamos de una cortadura, hablamos de una herida superficial, por lo tanto es una consecuencia a la exposición posiblemente a esos dientes o a esos filos. Entonces la cortadura es una consecuencia. Lo que vamos a analizar ahorita es alguno que esté presente en ese momento, que no es necesario que los dedos del trabajador entren en contacto con la sierra para producir la herida. Eso lo podemos comprender o analizar cuando introducimos un nuevo peligro. Lo que vamos a analizar ahorita es alguno que ya esté presente. Alguno que esté relacionado, por ejemplo, con el manejo de carne cruda o carne congelada. ¿Los microorganismos pueden ser? Ok, ¿cómo? ¿A través de qué forma? Pues como la carne está colgada y, o sea, si no hay en el cuarto donde está colgada la carne una higiene extrema, por así decirlo,
puede contaminar, porque hay veces que la sangre que se queda ahí de cuando mataron al animal puede contaminar. Efectivamente, que ahí podemos hablar tanto de que se acelera la descomposición de la carne o de la otra forma, la proliferación de microorganismos a consecuencia de las malas prácticas de higiene o las malas prácticas de limpieza. Ese es un peligro que ya está. No necesitamos nosotros intervenir. Ya estaba desde el momento que llegó el trabajador y que comenzó a circular la carne. Ahora, alguno que pueda incrementarse, que ese también se puede incrementar, pero vamos a cambiarle. Algún otro peligro que se incremente, pudiera incrementarse, ahí les va el ejemplo que yo los comparto, a ver si ustedes me dicen si sí o si no. En aspectos de ergonomía, si algunos de los trozos de carne es más grande de lo debido, pues el trabajador tendrá que hacer más esfuerzo y por lo tanto pudiera causarle una lesión lumbar, una lesión en la espalda, una hernia, un esguince, cualquier otro. Los problemas ergonómicos ahí están, pero si en algún punto el trozo de carne es mayor a lo que puede manipular el trabajador, en ese momento se está incrementando los peligros ergonómicos. ¿Cuál puede disminuir? ¿Qué peligro pudiéramos disminuir? Pues, por ejemplo, el microbiológico, o sea, teniendo el área más limpia, pues teniendo las condiciones para que la temperatura no llegue también a proliferar los microorganismos. Uh-huh. Puede Entonces, ser, ¿cómo lo hacemos? pues teniendo las condiciones.